Los deslizadores se pueden crear de dos maneras. La primera es entrando a herramientas. En la parte superior tengo la opción de deslizador. La selecciono, hago clic y me permite asignarle un nombre, decir si es que va a ser un número, un ángulo o solo un número entero. El intervalo en el que va a funcionar el deslizador, el número mínimo, el máximo, el incremento que va a usar, que por defecto incluye decimales. Algunas opciones del deslizador y qué tipo de animación va a tener. Por defecto siempre es del menos 5 al 5, incluye decimales y va a ser vertical. Entonces, haremos el deslizador en acción. La segunda forma es en la vista algebraica. Yo puedo escribir una variable, por ejemplo, escribo solo B, Enter, y me va a generar un deslizador que tiene las mismas características que el deslizador A, solo que por defecto está oculto y puedo mostrarlo. O también puedo declarar inmediatamente el intervalo y el incremento. Por ejemplo, escribo C, va a ser igual a el deslizador desde menos 10 hasta 10 con incrementos de 1. Enter y me crea ese deslizador que por defecto se ve, que parte desde el menos 10 y llega hasta el 10. Crearlo de esta manera también nos permite rápidamente ponerle nombres quizás más significativos, por ejemplo, puntaje. Del 0 al 10, con incremento 1. Nos permite tener deslizadores con nombres más significativos en vez de tener que acceder a la opción cada vez que quiera hacerlo. Puedo tener deslizadores verticales, como este es el caso del deslizador B. Horizontales, como el caso del deslizador A. También le puedo agregar colores a la línea y de manera independiente un color al punto. Y otra cosa que puedo hacer variar es que además de escoger yo el rango, puedo escoger de manera independiente el largo del deslizador. Entonces este deslizador A va de menos 5 a 5, sin embargo es casi 3 veces más grande que el deslizador C, que va de menos 5 a 50. Entonces eso es una característica que es independiente, que está en propiedades. Yo escojo en el deslizador en su grosor, en su ancho. Entonces, por ejemplo, el ancho del deslizador A es 300 píxeles, pero lo puedo reducir a 100 y mantiene de todas maneras su rango. Entonces, el rango y el ancho del deslizador son variables independientes que yo puedo, con las que puedo jugar. Otra cosa es que puedo decidir que mi deslizador esté fijo en la pantalla o esté fijo en algún punto. Entonces en este caso tengo el deslizador A y B, están fijos en la pantalla sin importar dónde la mueva, se van a mover conmigo, mientras que el deslizador C no lo está. Esta opción está en propiedades, posición absoluta de la pantalla. Ahora tiene una posición absoluta en la pantalla. Todavía puedo moverlo, la diferencia es que mantiene su posición. Y esta opción también puedo activarla haciendo clic derecho en el objeto y seleccionando o deseleccionando la opción fijar a la pantalla. Fíjense que esto afecta también el grosor porque cambia con respecto a qué se mide su grosor. Si es que píxeles o un tamaño relativo. Entonces ahí tienen que experimentar con los tamaños para llegar al tamaño adecuado. Además de escoger el rango y el ancho que tienen los deslizadores, yo puedo escoger el incremento que tienen. Entonces, en este ejemplo tengo 3 deslizadores A, B, C con diferentes incrementos y vamos a ver cómo los incrementos afectan la manera en la que se mueven. Entonces, iniciamos la animación, vamos a ver que A va avanzando de 1 en 1, B va avanzando de 0,1 en 0,1, mientras que C va avanzando en incrementos de 0,01. Sin embargo, noten que a pesar de que las animaciones son un poco diferentes, van a la par. Y eso tiene que ver con la siguiente variable, que tiene que ver con la velocidad. Donde yo escojo el incremento, puedo escogerlo cuando lo creo. Por defecto, si es que no coloco ningún tipo de incremento, va a ser con decimales. O puedo hacerlo en propiedades, si es que quiero cambiarlo después. En la pestaña de deslizador, escoger el incremento. Entonces el incremento de acá es 1, el incremento de B es 0,1 y el incremento de C es 0,01. Además de cambiar, además de poder cambiar el ancho, el incremento, puedo también escoger el tipo de animación. Por defecto la animación sube y baja de manera como continua, pero también tengo otros formatos de animación, como son el caso de que solo
aumente una vez, que aumente y disminuya. Entonces la opción por defecto es la A, en la que sube y baja. Hay una segunda opción que es la B, que comienza y sube y después vuelve a iniciar desde el comienzo. Y la opción C, que es solo parte una vez y llega hasta el máximo y ahí se detiene. También está una cuarta opción, que es partir desde el máximo, desde el mayor número y disminuir. Pero esa también está en un loop. Para entrar a esas opciones, en propiedades, deslizador, tengo la opción de escoger de qué manera se repite. Oscilante, que es la opción A, creciente, que es la opción B, en donde vuelve a iniciar infinitamente, decreciente, que es equivalente a la opción de creciente, simplemente parte del número mayor y va hacia abajo, y la creciente una sola vez. No existe la opción de creciente una sola vez, pero se puede armar algo equivalente. Además de los deslizadores, poder animarse de manera, o sea, incrementar de manera lineal y ir de uno en uno. También puedo escoger que los deslizadores se muevan de manera aleatoria. Por ejemplo, en este caso, el deslizador A se mueve avanzando, mientras que el deslizador B va escogiendo valores aleatorios dentro de su rango. Esta opción está en propiedades, marcando la casilla de aleatorio en la pestaña de deslizador. Mientras que en el caso de A, por ejemplo, esa pestaña no está marcada. Esta opción, la opción de aleatorio, viene desactivada por defecto. Si es que yo quiero que el valor de mi deslizador sea aleatorio, simplemente la marco. Otra cosa que puedo seleccionar de los deslizadores es su velocidad. Entonces, en este ejemplo, en el lado izquierdo tengo el deslizador A, B y C. Los tres son del mismo rango, de menos 5 a 5. A tiene velocidad 1, que es la velocidad por defecto. B tiene velocidad 2 y C tiene velocidad 10. Veamos qué sucede. C termina rápidamente, mientras que B va el doble de rápido que A. Lo clave es a qué nos referimos con velocidad 1. Entonces aquí en el lado también podemos ver que A tiene velocidad 1. Velocidad 1, que es la velocidad por defecto. Eso significa que sin importar el rango del el deslizador va a tomar 10 segundos en llegar del inicio al fin. Aquí tengo el ejemplo para ilustrar justamente eso. Estos dos deslizadores tienen velocidad 1. Entonces el A sub 1 va de menos 5 a 5 con velocidad 1. Y el B sub 1 va de menos 50 a 50 con velocidad 1. Pero cuando los animo, ambos se demoran exactamente lo mismo. Esto es un dato bien útil para saber, para poder calcular qué velocidad necesitamos para lograr que el deslizador se demore cierta cantidad de tiempo. Aparte de poder seleccionar las velocidades, yo también puedo, en vez de declarar la velocidad como un número específico, puedo declarar una variable. En este caso, creo un deslizador que controla la velocidad del deslizador A. Entonces, si inicio la animación, nuestro deslizador A se mueve a velocidad 1. Pero durante la animación puedo ir jugando con la velocidad y este va a ir acelerando. Ahora, si vuelvo a animar, tiene velocidad 4 o 5. También puedo tenerlo con velocidad 0 y ahí, aunque la animación no va a iniciar, pero apenas lo cambio a velocidad 1, entonces incluso durante la animación puede ir variando su velocidad. ¿Cómo hago eso? En propiedades, en vez de escribir un número, escribo el nombre del deslizador que controla su velocidad. Aparte de controlar su velocidad de esta manera, puedo controlar otras variables. Por ejemplo, el número máximo al que llega A. Entonces, en este caso, A está de menos 5 y vamos a ver que llega hasta el 1, porque es su máximo. Mientras se repite la animación, bueno, la puedo acelerar acá. Vamos a acelerar un poco. Puedo yo ir modificando su máximo y ahora su máximo va a ser 16. Y llega a 16. O 20. Y va a llegar al número máximo 20. Entonces también su máximo puede ser modificado. Ahora su máximo es 0. Todas las variables del deslizador son propensas a ser modificadas de esta manera en función de otras variables. En este caso, el máximo ahora está en función del deslizador máximo. Su incremento también puede ser modificado, su mínimo, la velocidad. Y en realidad todas las opciones que tienen números pueden estar en función de algún deslizador. Entonces podemos crear toda una cadena de deslizadores para hacer muy dinámico nuestro programa. Los deslizadores entonces nos sirven no solo para controlar variables
numéricas que podemos usar en expresiones matemáticas, sino que incluso jugar con lo más básico de GeoGebra. Por ejemplo, este deslizador es A y lo único que hace es ir de 1 a 100, pero tengo los ejes en función del deslizador. Y lo que provoca o me permite hacer esto es jugar como que yo tuviese un zoom de los ejes. Entonces los ejes están en función del deslizador. En futuros videos mostraré cómo hacer esto. Podemos ver que en realidad todo lo que necesita una variable, los deslizadores me permiten controlarlo. Eso, muchas gracias por ver. En el siguiente video les explicaré cómo usar deslizadores para hacer ya construcciones más complejas y applets móviles.